esos estados-nación, al destruirse, bueno, no se han destruido a sí mismos, sino que son víctimas de todo este plan que veremos un poco al final, de lo que ahora se denomina el globalismo, ¿no? Entonces esos estados-nación van desapareciendo, se diluyen dentro de lo que son organizaciones supranacionales, como puede ser la Unión Europea, como puede ser la ONU, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, todas estas organizaciones donde ya los países se diluyen. La idea es que todos sean uniformes, se adopte una única decisión a todo es bonito, todo es maravilloso. Esta ideología que se implantó después del muro, que como ya todo el mundo iba a pensar igual porque el liberalismo había triunfado, pues entonces los estados ya no se iban a tener que dedicar a la lucha ideológica, por lo que se podría implantar una tecnocracia. Luego volveremos a esto de la tecnocracia. Con el tema del globalismo, ¿cómo ha funcionado esto? Pues si el Estado-Nación había conseguido todo el poder dentro de los ciudadanos, puesto que el Estado, Leviatán, se había convertido en el nuevo dios de las sociedades laicistas, donde no tiene otra fuente más ni de verdad ni de virtudes, claro, es muy fácil ahora absorber ese poder de cada Estado y volcarlo todo en una organización supranacional como la Unión Europea, porque se convierte en una especie como de pulpo, donde los presidentes del gobierno, los políticos y dirigentes de los países, ya no son personas que responden al interés de los ciudadanos de su patria, ni siquiera el interés de su patria. ¿A qué responden? Son delegados comerciales de esa multinacional matriz a la que ellos sí que tienen que responder, porque son los intereses de eso de lo que están representando, no los nuestros. Con lo cual, vemos que la ruptura que hubo en la Revolución Francesa entre el hombre y Dios, posteriormente hay una ruptura entre el hombre y su padre. Ya que se alejan de esa identidad. En el siglo XX, y luego con el feminismo que hemos visto de tercera ola, vemos que el hombre ha sido separado también de la mujer. Con la separación entre el hombre y la mujer, ¿qué es lo que sucede? Se rompe todo vínculo verdadero. Todo vínculo verdadero. Se rompe la familia, hay desconfianza entre hombres y mujeres. ¿Qué queda entonces? Ahora estamos en una fase en la de separar al hombre de sí mismo. Somos seres absurdos, sin identidad de una patria, sin una identidad de una religión, en torno a un Dios verdadero, se crea o no, se tenga fe o no, que tú pertenezcas a una civilización que esté construida en base a una cosmovisión. Tampoco tenemos una identidad ni siquiera sexual, ni de género. Y esto de los hombres y las mujeres, bueno, pues es una cosa fluida, según tu voluntad. Es una palabra fantástica, ¿no?, que usan los liberales con esto de la voluntad. La voluntad en el liberalismo es tan poderosa para ellos. Hay un capítulo en el libro que se llama El triunfo de la voluntad, pero bueno, sí va con doble sentido. Porque claro, según tu voluntad puedes incluso negar la existencia de un ser humano, como pasa en el caso del aborto. Cuando una mujer pierde a su bebé que está embarazada de 5 semanas, es un aborto, ha muerto un bebé, ok, pero si ella no tenía la voluntad de ser madre, no existe ese ser humano. Entonces empiezas a ver que ese liberalismo tan sacralizado que hay en nuestro tiempo está basado en absolutas perversiones de la dignidad humana. Y que encima te miran por encima del hombro, reivindicándolo como si fuese lo que hay que implantar, expandir e imponer. Ok, vale, muy bien. Entonces, estamos un poco ahí perdiendo un poco la identidad. Vale. Vienen y te dicen que la democracia, no hice a todos los políticos en nombre, eso no es democrático.
vosotros sois fascistas, no sois demócratas, tenéis que, hay que prohibirles, el partido político hay que prohibirle más. Bueno, pues vamos a preguntarnos algunas cosas sobre la democracia. Una de las cosas que mencionaba en este libro, el libro es un camino honesto, con toda la honestidad que he conseguido reunir, de verdad. O sea, es un compromiso profundo por encontrar que las cosas sean verdaderas y cuestionar absolutamente todo, sin aceptar ni uno solo de los consensos de la sociedad posmoderna que tenemos actualmente. Entonces, claro, la democracia empieza a hacer un poco de aguas cuando vemos que no hay libertad de expresión, cuando vemos que hay, desde luego, te preguntas, ¿puede haber una democracia en un entorno multicultural? Es imposible. Yo he llegado a la conclusión que es imposible. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en el Reino Unido? Bueno, pues cuando tú importas a Bangladesh y traes a Bangladesh, traes a una sociedad que considera que la violación de niñas menores, bueno, pues es una cosa que, bueno, tampoco está tan mal o tampoco hay que perseguirla, esa gente vota. ¿Qué tenemos luego posteriormente? A políticos que no persiguen ese tipo de crímenes porque la sociedad a la que tienen que responder eso le parece aceptable, a la base de todo, como por ejemplo la verdad, como por ejemplo la virtud cristiana del coraje, no de la tolerancia. Hay otro capítulo del libro que esto lo explico en detalle, porque la tolerancia no es una virtud cristiana, sino una palabra perversa para justificar no solo al cobarde, sino para reivindicar que no haya diferencia entre el bien y el mal. O sea, la tolerancia no es que sea una virtud, es que es incluso peligrosa, escuchada por los quienes la pronuncian. Sin embargo, hay una virtud cristiana que esta se olvida constantemente, que es el coraje. El coraje, y sobre todo el coraje de decir la verdad. Eso se ha demostrado. Dicen, no, cállate, no digas la verdad, sé tolerante. Esto está muy instaurado, ¿no?, en el pensamiento. Entonces te lleva a que una persona empieza a no distinguir bien entre el bien y el mal. Eres tolerante, bienvenido. Eres ya una persona de orden en la democracia. Luego esas instituciones que tanto alardean de demócratas, pues vemos que sus decisiones no son especialmente democráticas. ¿Por qué? ¿Por qué no son democráticas y por qué los valores de Europa no son lo que dice la Unión Europea y no son los valores de la Revolución Francesa, esa tríada de libertad, igualdad y fraternidad, que en la posmodernidad esa tríada se ha transformado en los valores DEI, que son la diversidad, la equidad y la inclusión? En base a estos que hemos escuchado de la cultura woke, se contrata a personas en función de estos criterios. Es la versión posmoderna, ¿no?, de la tríada de la Revolución Francesa. Claro, cuando el Estado se convierte en la única fuente de verdad, de hecho, en la fuente de moral, se empieza a identificar que lo legal es lo moral. No escuchéis muchas veces a la gente decir, pero eso no está prohibido. ¿No? ¿Qué? Bueno, pero eso es legal, puede hacerlo. Ya la gente tiene tan instalado que si una ley esto lo prohíbe, lo persigue, como por ejemplo que tú tengas que arrancar los olivos de tu tierra, mientras que se está financiando plantar olivos en Marruecos, lo dice una ley, pues que tú tengas que aceptar que eso es cómo se configura la moral. ¿Y por qué? Porque hemos aceptado que el Estado sea la única fuente de moral. Y eso es una sociedad que está completamente perdida y que no tiene otras fuentes morales y de verdad. Claro, y no acude. ¿Y cuáles pueden ser otras fuentes? Decimos en un país que pertenecemos a la civilización más gloriosa que jamás haya existido, que es la civilización cristiana. Pues es que lo tenemos todo ahí, pero nos han dicho que eso no existe, que eso es
horrible, que las religiones traen guerra, hay que acabar con las religiones, que las naciones traen guerra, hay que crear la Unión Europea para que no se maten los europeos. ¿Que hay peleas de sexo? Hay que quitar los sexos, los géneros, ¿no? Es un borrado absoluto. Nos han hecho olvidar nuestra identidad más primaria, que es la base absolutamente de todo. ¿Tiene esto algo que ver con la fe? Hombre, mucho. ¿Pero qué sucede con las personas que no creen? Nada. En Europa hay 3 religiones y la forma en la que se crean todas las civilizaciones a lo largo de la historia se configura en torno a una religión. Veamos qué 3 religiones hay en Europa. El Islam. El Islam es una religión que está en Europa, que su cosmovisión consiste en un Dios donde el resto está bajo su sumisión. El Islam es sumisión, no es otra cosa. No es otra cosa. ¿Cuál es la segunda religión? El laicismo. El laicismo, porque la postura de la expulsión de Dios de la sociedad por unos hombres que se creen dioses, crea una civilización que es la que estamos actualmente en la Europa posmoderna. ¿Y cuál es la cosmovisión del cristianismo? En un Dios que se hizo hombre por amor a los hombres. Claro, esa cosmovisión te cambia todo, te cambia una civilización. Nos han dicho que lo normal es que el hombre viva sin una figura sagrada. ¿Para qué? Para que lo sagrado sea el Estado, para que lo sagrado sea lo que decidan los políticos, que hoy en día te digan que estos valores están bien, pero que luego pueden ser otros. Bueno, pues es que Dios es una inquietud existencial del hombre desde que existe. Todas y cada una de las culturas y civilizaciones que ha habido, en Asia, en África, en lo más tribal, tienen algún dios o varios dioses, tienen algún tipo de referencia moral, de cosmovisión que ordena esa tribu. Y a nosotros nos han convencido, no en los últimos 15 años, de que eso es antinatural, ¿no? Nosotros somos la excepción a lo que realmente tiene el hombre dentro, que es una inquietud existencial intelectual. Los intelectuales con los que yo, claro, mi generación de intelectuales podrías acceder, todos ateos. Dios no existe. ¿Qué es entonces? ¿De qué se habla? O sea, ¿cómo puedes ser un intelectual y que la cuestión de Dios tú la ignores? Tan soberbio, ¿eh? Me he encontrado que ese es el principal negocio, que no es el petróleo, que no es el gas, que ni siquiera es el oro. Somos nosotros un negocio. Somos nosotros. Pero ¿cómo puedes tú tener? Qué horror, ¿no? ¿Cómo van a poder hacer todo esto? Claro, para poder hacer este enorme ejercicio de expolio, que te arrebatan absolutamente todo, primero te tienen que arrebatar quién eres tú, para que tú te conviertas en un ser absurdo, sin identidad, con miedo, que lo único que quieras es acudir. Ya no acudes a un Dios al que te ayude, acudes a un Estado al que te dé algunas viejas, que te dé algunas indicaciones y que te diga qué te toca a ti en la vida. Que no te toca tener olivos en tu tierra de olivares tenderos, pues no te toca. Ellos saben más que tú. Ellos deciden las cosas. Esto en definitiva es democrático. Pero es verdad, es justo. ¿Y qué sucede con la dignidad humana? La dignidad humana, virtud cristiana, que no se escucha en ningún sitio, se oye derechos humanos. Te miran así por encima del hombro, empiezan a hablar de derechos humanos. Claro, es que los derechos humanos, con una concepción, con esta cosmovisión que estamos viendo, pues es que al final el derecho humano, insisto, es lo que digan ellos. Puede ser el paisaje es un derecho humano. Ahora ya casi cualquier cosa. Dentro de poco, los derechos de los animales,
estarán dentro de la Carta de Derechos Humanos, o le quitarán la palabra humanos también. Entonces, yo lo que intento un poco, o sea, que la primera parte hablo mucho de libertad de expresión, hablo de cómo ahora el eje ideológico no es derechas e izquierdas, para nada. Yo la diferencia del eje ideológico que hago es entre prosistemas y antisistemas. Yo estoy en el antisistema. Pero, ¿por qué? Porque el sistema está contra nosotros. Entonces, como el sistema está contra nosotros, la obligación, especialmente, critico un poco a los conservadores, al final hablo del fin del conservadurismo, porque si tú quieres conservar algo de esa sociedad verdadera que tú tienes en tu imaginario, necesitas derribarlo todo. Eso no es una actitud que hayan tenido muchos los conservadores. Si tú eres un conservador del sistema, no eres un conservador de las virtudes de la dignidad humana, tal y como estamos ahora. Otra de las cuestiones sobre el poder, cuando nos situemos en un eje pro o antisistema, claro, te preguntas, ¿pero quién está a los mandos, ¿no? Ahora mismo en muchos gobiernos. Vemos en Estados Unidos, en el debate de Biden con Trump, que vimos pues, a un señor que estaba claramente con una demencia, con una persona que no puede estar tomando decisiones no solo las 24 horas del día, sino quizá ningún día de la semana. Ningún día de la semana desde hacía muchos años. Con lo cual es que se cayó completamente el velo, aunque algunos lo llevamos diciendo tiempo, pero ahí se hizo innegable que quién toma las decisiones en una democracia. No es aparecer el hombre más poderoso del mundo que decían que era Biden, el presidente de los Estados Unidos. Claro, ¿qué es eso del globalismo? ¿No? Bueno, pues como después de la caída del muro de Berlín, yo estaba celebrando el triunfo del liberalismo, claro, dicen, ¿por qué nos vamos a pelear los que abogamos con un mayor poder del Estado con los que abogamos con mayor poder privado? ¿Por qué no nos fusionamos? Si al final nosotros vivimos del mismo patria, que es el ciudadano. Entonces, es una fusión de conglomerados económico-financieros y de las instituciones estatales, donde tú no sabes dónde empieza uno y dónde acaba otro. Se va ahora, por ejemplo, en Europa, la Unión Europea es una organización que en su origen, todo el mundo dice, no, en su origen era muy bueno. Bueno, pues en su origen se crea la Unión Europea porque había que destruir las patrias. Porque como las patrias llevaban a las guerras, el nacionalismo te lleva a la guerra, las naciones te llevan a las guerras, hay que acabar con ello. Pues ahora vemos como la Unión Europea, en nombre de la democracia, aboga porque vayamos a la guerra. Todavía no sabemos muy bien dónde y cómo, pero ¿qué vamos a ir? ¿Esto responde realmente al bien común? ¿Esto realmente responde a, ni siquiera la verdad, a nuestra defensa, a nuestros intereses? ¿O está respondiendo a los intereses de conglomerados armamentísticos que están detrás de las instituciones de lobby? Claro, esto ya no se parece mucho a una democracia. Cuando también levantan mucho la varilla, cuando dicen, yo soy demócrata, dicen así. Entonces, estamos rodeados de mentiras. La posmodernidad en la que vivimos es como ese barro de Valencia de mentira del que nos tenemos que limpiar por completo. Tenemos que cuestionar, vosotros lo cuestionáis, pero hay que seguir cuestionándolo absolutamente todo y no quedarnos en el regate corto del tema ideológico o cultural, que es más o menos circunstancial. ¿En qué consiste ese globalismo antihumanista? Bueno, con toda esta filosofía y cosmovisión que hemos estado hablando y siempre, en nombre de la libertad y de la voluntad de que cada uno haga lo que quiera, pues tenemos la suerte, claro, de ser una generación que el aborto es un derecho para la mujer. Un derecho, bueno, o sea, es estupendo, no
maravilloso, nuestra vida es mucho mejor. ¡Qué misoginia! Porque precisamente el aborto lo que hace es dar una solución al hombre que no quiere hacerse responsable ni de la mujer ni del hijo. Eso es el aborto, y han convencido a las mujeres de que precisamente es un derecho que las lidera. Un trauma. La eutanasia. La eutanasia es una de las industrias más importantes que hay en Suiza. Yo cuando estaba escribiendo el libro, estas cosas aparecen, me puse a ver catálogos de las empresas de Suiza de eutanasia. Es espeluznante. O sea, eso es maligno. Eslóganes como piensa en tu familia, no seas una carga para tu familia. Ven aquí que nosotros, por supuesto, nos encargamos de todo. Mueres aquí, ¿sabes? En un hospital con una pastillita. Hacemos un kit de superrito de eutanasia express. No sea que hoy tengas el día triste. Hemos visto cómo chicas de 26 años, por una depresión, van a un juez y dicen que quieren recibir una pastilla de eutanasia y en nombre de la libertad y de la voluntad de ellas, esta sociedad considera que si la ley lo permite, pues entonces es legal. Esta sociedad ya no se pregunta qué demonios está pasando. Para que una chica que tenga un problema, desde luego, psicológico, vaya a un juez y que considere que sí, que eutanasia, que aborrecen el sufrimiento. Empieza a ver que esta gente no la aborrece, no, la eutanasia tampoco. Y otro elemento clave en este nuevo cambio de valores que ha habido es el transgenerismo. El transgenerismo a nosotros a lo mejor nos puede parecer que no es una cosa muy común aquí, que esto a lo mejor es más en Estados Unidos, en California, o que se ha dado ya un paso no significante. Bueno, aquí las comunidades autónomas, los departamentos de educación, los libros que aprueban de transgenerismo están, por supuesto, ser trans es una cosa hasta buena, ¿no? Y moderna, además. Claro, el transgenerismo vemos que en definitiva es ya la separación del hombre totalmente y de la mujer de su propia realidad biológica, que es el paso previo necesario para el transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Ahora no se oye mucho, en el libro hay un capítulo dedicado a él, pero con todo esto de la inteligencia artificial es todo lo que hay debajo. Y insisto, yo lo único que hago es acudir a virtudes fuertes que nos den respuestas ante cualquier cosa que suceda. Entonces, el transhumanismo que vemos, claro que una inteligencia artificial, bueno, vemos ahora que tenemos una sociedad que no soporta el dolor, no soporta el sufrimiento, no soporta no hacer lo que le venga en gana, no tiene compromisos, no hay vínculos verdaderos con absolutamente nada, ni siquiera ya en lo material. Uno ya no tiene vivienda, uno ya no tiene nada que poseer, no posees nada, solo eres un menor de edad constante, eres un ser absurdo, produces, consumes, ¿no? En esa rueda. Claro, cuando tú no soportas el sufrimiento, encima ahora te viene una inteligencia artificial, y esto que os digo no son teorías conspirativas, es que les he escuchado muy atentamente lo que dice, por ejemplo, Elon Musk, que es el dueño de la empresa Neuralink. Elon Musk forma también parte del globalismo, pero dentro del globalismo, bueno, pues hay familias y hay guerras entre ellos, hay unos que son más malos que otros. Ahora en Europa están los peores, los que estaban antes en Washington, que han sido expulsados, y ahora el puerto donde el único que tienen para recalar pues es Bruselas, es decir, nosotros. Entonces, al final, fijaos lo que dicen es que en esa IA que va a ir concentrando todo el conocimiento hasta crear una conciencia perfecta que todo lo sepa. A mí me suena que quieren crear un Dios y que ellos además luego se lo pueden implantar con un chip, ven el sufrimiento y lo que te pasa en el cuerpo y todo. Esto es muy importante. El mal es mentiroso y es cobarde, nunca entra por la puerta con cuernos y un rabo diciendo que soy el mal. Siempre viene con buenas palabras, siempre viene con un disfraz de buenismo, siempre viene con palabras suaves, dulces, es por tu bien,
tecnología y la inteligencia artificial nos van a ayudar, pero es más necesario que nunca tener ciertas virtudes fuertes para no perder esa dignidad humana. Entonces, ¿qué es lo que al final odia muchísimo este antihumanismo y esta islamización? Lo que tienen en común es su profundo odio y desprecio a lo que somos nosotros, que es la civilización cristiana occidental, a la que uno pertenece, crea o no en Dios. Culturalmente, la cosmovisión, lo que se denomina cristiandad, es a cuál de estas tres religiones uno quiere pertenecer o en qué mundo uno quiere vivir. Y claro, entonces, cuando tenemos este punto, llega el Islam, y a que no parece tan mala idea para algunos, y lo que llevan haciendo con nosotros desde hace muchos años es una arquitectura para deconstruir lo que realmente somos y hacer con nosotros lo que quieran. En esa situación, a ti te pueden quitar todo. Te pueden quitar hijos, que tú desprecies los hijos, la casa, tus olivos. Es que el pueblo de los olivos estoy quedar bien a Marruecos, aquí se corta, es para salir a quemar cosas ahora. Entonces, claro, así ya entendemos un poco cómo el Islam, dentro de la gente que viene, aparte de que el Islam es una civilización completamente hostil, expansiva, de conquista, y allá donde se instala no crece nada más, nada más. Si hay Islam, no habrá otra cosa. Y dicen, vamos a integrarlo. La palabra integración es otra de las mentiras. Insisto mucho en el libro de la búsqueda de la verdad. ¿Qué es integración? Son básicamente políticas de apaciguamiento, que nos vienen gente que no va a trabajar y para que no nos maten y nos roben, pues les damos dinero. Y a eso lo llamamos integración multicultural. Todo es mentira. Todo es mentira en nuestra sociedad actual. Entonces, esas y además dices, ¿por qué se van a querer integrar en esta sociedad de mierda postmoderna que tenemos? En la que tú no eres nada, España no existe, España es una basura. No, la Constitución, perdona, a un musulmán le da igual la Constitución. Y tendrá razón. Entonces, más allá de que efectivamente nuestra civilización y Europa se ha visto destruida de forma identitaria por el Islam, que allá donde va no crece nada más, el laicismo es islamizante. Veamos Francia. Francia es el país laicista por excelencia. El país donde empieza, ¿no?, la Revolución Francesa con un genocidio de católicos. El genocidio de la Vendée, mencionado aquí en el libro, donde se cierra el círculo en la ceremonia de los Juegos Olímpicos de París del año pasado, en esa ceremonia masónica, satánica o como lo queréis llamar, pero fue eso, el círculo que se cierra. Entonces, ese laicismo islamizante, ves que al final lo que odian profundamente es que nosotros reivindiquemos cualquier identidad cristiana, insisto, se crea o no. Entonces, más allá de la inseguridad que puede haber, que por supuesto esto hay que erradicarlo, la forma de erradicarlo es con una remigración, fronteras cerradas, ya por poner medidas más concretas y demás, pero yo cuando apelo a la guerra espiritual es que no se trata de barrer la casa cuando está llena de mierda, sino que es que nos han arrebatado la casa, Entonces, si queremos construir una sociedad valiosa, aparte de derribar todas estas consensos que hay sobre una mentira, sí que lo que tenemos que hacer nosotros es recuperar nuestra identidad, empezando por nuestra identidad española, nuestra identidad patriótica, pero luego a un nivel moral, a un nivel de virtudes, hombre, pues recuperar una virtud como el bien común, que no es lo mismo que el interés público. El interés público es el interés del PSOE en España. No es lo mismo. El bien común, claro, tú te preocupas también por tu compatriota que no tiene una casa.
¿no? Esas cosas que tú te preocupas, tienes una conciencia de comunidad, pero una comunidad por nada. Una comunidad por nada. En multiculturalismo viene a romper eso, a que tú te asomes por la ventana y no reconozcas nada. Y no quieres luchar por nada. Que te quieras quedar en tu casa encerrado, lleno de miedo, consumiendo por internet. Manejables, cómo nos habla el liberalismo, que todo es fluido, todo depende al final de lo que tenéis que oír. Al final, ¿no? En eso consiste. Entonces, claro, una persona que tiene unas virtudes, que entiende que es la verdad, que es la justicia, no es tan sencillo que venga luego el Estado a decirte que tú no puedes entregar a tu padre si sois 4 hermanos. Aquí ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil que te diga que a ti te va a quitar todo lo que tienes, pues por el cambio climático, que ahora es como una especie de nuevo Dios. En la sociedad donde no hay dioses hay que crear deidades laicistas y paganas, como la Pachamama. Entonces, básicamente es un canto apelando a la belleza de cada uno. De verdad, es optimista, pero no os quiero decirlo todo. Yo creo que realmente Europa sí que se puede salvar porque una prueba es que esta sala está llena. Es que a vosotros os importa, a mí me importa. Y ¿sabéis cuándo a alguien le importa algo? Cuando lo aman. Es un libro de amor. Es un libro de amor a la civilización cristiana occidental, no a España. Claro, es que si yo no amase España no entendería nada de Europa, no me importaría absolutamente nada. Entonces, claro, cuando tú amas de verdad, el amor verdadero que ha sido tan denostado en esta sociedad liberal, claro, tienes un vínculo, te duele y te mueves y haces algo. Un libro para el combate, para la guerra. Es pensamiento para la acción y para una acción muy combativa. Y yo cuando he visto en algunos sitios un poco hostiles, bueno, no es verdad. Pero, bueno, con unas mentes menos conscientes, yo lo que sí que he visto es que tú, por ejemplo, cuando hablas sin ningún tipo de complejos, diciendo la verdad, especialmente cuando hablas del cristianismo, que es una cosa completamente, no puedes decir nada, no te tienes a Dios, que se pone todo el mundo nervioso. ¿Sabes qué he visto? Respeto. Lo que veo que les pasa a los musulmanes. Cuando vienen ellos y te hablan de lo suyo, ves a algunos que, sí, pues eso también lo tenemos nosotros, pero mejor. Entonces, el efecto que causa en una persona tener delante de alguien convicciones fuertes, que tiene la cabeza amueblada en torno a virtudes que no están sujetas a los deseos del poder ni que son decididas por mayorías, es que entonces tú eres una persona valiosa y peligrosa para los malos. Entonces, cuanto más personas conscientes y de virtudes fuertes haya, una sociedad, una patria más fuerte, valiosa, libre tiene que haber, y unida, por supuesto. Entonces, ya solamente quiero decir que si tenéis preguntas, que muchas gracias y que viva España.